Creemos que muchas de las leyendas de dragones podrían ser historias de lo que hoy llamamos dinosaurios. La gente dice que las antiguas leyendas de dragones obviamente no son ciertas, pero lo hacen por su preconcepción de que los dinosaurios se extinguieron hace mucho. Pero cuando se tiene un tema universal, en todo el mundo, en muchos continentes y en culturas diversas, a lo largo de toda la historia, entonces debe haber alguna verdad universal en el centro de todo esto. Los dinosaurios son utilizados para convencer a la gente del paso de millones de años. Incluso los niños saben todo sobre los dinosaurios. Con solo mencionar la palabra dinosaurio sabemos qué dirán luego. Probablemente digan evolución. Ambos conceptos han sido inexcusablemente vinculados. Las objeciones que encuentran es que la Biblia no puede ser cierta porque la gente la ha descalificado. Si se les pregunta, responden que por la evolución en millones de años. Si el tejido blanco significa lo que aparentemente significa, entonces los dinosaurios vivieron hasta hace poco. Que no hubo una era de los dinosaurios hace millones de años. Por lo que entonces no existe tiempo suficiente para la evolución. Mientras más se estudian los dinosaurios, más coinciden con la creación y la evidencia parece apuntar a que los humanos se toparon con dinosaurios y hace no mucho tiempo. Criaturas como esas se suponen que estuvieron separadas del hombre por 65 a 70 millones de años. Pero tenemos a gente respetable que escribió en sus libros de historia que los habían visto, que los presenciaron. ¿Dragones o dinosaurios? ¿Por qué escogiste ese? Es un buen cuento. Alguien se quejará. ¿Por qué? ¿Tienes algo en contra de Danny? No te hagas la tonta, ¿sabes lo que digo? Igual quiero leerlo. ¿Será tu culpa entonces? No tengo nada que ver. Acérquense, que todos vean bien. Vamos, vamos, eso es. ¿Están listos? Bien, bueno. Chicos, el cuento de hoy es Danny el dragón. Gracias a todos por venir. Sepan que las opiniones expresadas durante este relato son del autor y no necesariamente representan las de la biblioteca Monroe y su personal. Gracias, Tony. ¿Quieres que firme una liberación de responsabilidad? Érase una vez un dragón llamado Danny. Vivía en una cueva submarina y cerca de una costa. Un día salió de su cueva y vio casas y gente. Curioso, se acercó para verlos más de cerca. Dragones. Tan solo la palabra conjura muchas imágenes y la gente se ve atraída. Y la gente quiere saber todo sobre los dragones. Las leyendas de dragones son un fenómeno extendido, con demasiadas versiones para contarlas. Existen en cada tribu y nación, cada grupo humano, cada país. Las tenemos en China, Australia, África, Norteamérica, Suramérica, por doquier. Los dragones son criaturas realmente interesantes. Creo que no hay ningún niño con un alma tan triste que no haya sido fascinado por la historia de dragones. Y lo que más me impacta es que no es una leyenda regional, no es una leyenda de los chinos y de nadie más, o una leyenda de los europeos y de nadie más. Es una leyenda de todos los pueblos. Sí, una leyenda es una leyenda, un cuento de hadas, pero de hecho, la mayoría de los antropólogos dirá que cuando se tiene una leyenda o una mitología, normalmente algo sucedió que inició ese mito. El tema es que hay señales comunes entre culturas distintas en las islas del Pacífico Sur, en su población indígena y en todas. Cuando hallamos leyendas similares, surgen dos posibilidades. O hubo un intercambio cultural, o esas leyendas se derivan del mismo antecedente histórico. Si hemos de creer que son mitológicos, eso realmente presenta un problema lógico para nosotros, porque hay una consistencia en lo que sucede en todas las leyendas de dragones, por supuesto, y pueden llegar a ser sensacionales. Muchas de las religiones paganas asignan cierto significado a estas criaturas. En la mitología china, el dragón sería responsable de las mareas o controlaría el movimiento de las aguas. Pero si se deja de lado el sensacionalismo, tenemos criaturas muy reales en el fondo. Y es algo consistente en todo el mundo. Siempre vemos un reptil gigante con escamas que en muchos casos puede volar, en otros no.
Y en el caso de los que vuelan, tienen alas como de murciélago. Son carnívoros y muy voraces. Es consistente a donde quiera que vayamos. Y eso es algo significativo. Parecen grandes reptiles con largas colas y escamas, con grandes dientes y garras, a veces 3 garras, que es algo que tenían muchos dinosaurios. 3 garras como el terópodo. Creo que lo que mucha gente debió haber llamado dragones, o quizás se tradujo con el término dragón, realmente reflejaba una experiencia humana común entre casi todas las culturas de haber presenciado en algún momento en la historia un encuentro con estos temibles reptiles. En las leyendas de dragones, ellos siempre son representados como grandes reptiles con dientes temibles y columnas vertebrales muy protuberantes, similares a las de los dinosaurios. Es como mentir sobre Julio César o Alejandro Magno. Debemos confiar en los registros históricos porque no podemos probar científicamente que Julio César existió. Siempre es así con la historia. Creo que con los dragones, de los cuales hay muchos y muy detallados relatos, incluyendo, por ejemplo, el calendario chino, en el que tenemos 12 animales y uno de ellos es un dragón. Yo nací en el año del dragón, pero todos los animales son tratados como reales, así que pareciera que los chinos veían a esa criatura que llamaron dragón como una criatura real. De hecho, hay muchas leyendas de dragones en las que se les usa para procrear. Los chinos tienen historias de cría de dragones y cómo los usaban para transportarse. Es significativo que para mucha gente los aborígenes australianos tienen relatos de cómo sus ancestros tuvieron encuentros con criaturas que hoy en día, por cualquier medida, serían identificados como dinosaurios sobre la base de la reconstrucción de los fósiles. Aún a un nivel personal, recuerdo una reunión con una investigadora universitaria en el territorio del norte en Darwin, tras una presentación hace un par de años en la que ella decía que había estado trabajando con el pueblo aborigen Laracay y ellos tenían una palabra para una feroz criatura que vivía en los pantanos de la zona y solía aterrorizar a los habitantes primigenios de esa zona. La investigadora universitaria les dijo que la palabra obviamente significaba cocodrilo y los Laracay respondieron que no, que tenían una palabra distinta para cocodrilo y que se trataba de otra criatura que lucía muy similar a algunos de los dinosaurios en los libros infantiles. Hay una leyenda india del ave de trueno. Según la leyenda, se trata de enormes aves que vuelan alto y son capaces de traer con ellas al trueno. Al principio suenan sensacionales, pero si vemos la evidencia, parece cambiar muy poco. En la zona de Black Hills, en Dakota del Sur, la leyenda es que estas aves gigantes volaban sobre la montaña y anidaban en ella. Lo fascinante es que los científicos siempre han creído que esas criaturas gigantes necesitaban vientos para impulsarlos hacia las alturas. En el oeste del país, donde suceden grandes tormentas con truenos, se cree que estos gigantes pteranodones usaban las corrientes térmicas de las tormentas para ascender hasta lugares como las Black Hills. Así que desde la perspectiva de los indios que intenta buscar significado en la naturaleza, veían que las aves siempre venían asociadas con los truenos, pero lo que realmente sucedía era que los truenos traían al pteranodón y no al contrario. El siguiente pasaje es tomado del libro Tras el Diluvio, donde dice: dinosaurios en forma de reptiles voladores eran comunes en Gales hasta tiempos tan recientes como el comienzo del siglo actual. Los ancianos de Pendlin en Glamorgan solían hablar de serpientes aladas que vivían en los bosques que rodeaban al castillo de Pendlin, tal como nos cuenta Mary Trevelyan. Los bosques de Pendlin en Glamorgan tenían la reputación de ser frecuentados por serpientes aladas que eran el terror de los pobladores. Un antiguo habitante de Pendlin que falleció hace unos pocos años dijo que en su niñez las serpientes aladas eran descritas como muy hermosas. Dijo que no era una historia inventada para atemorizar a los niños, sino un hecho real,
pues su padre y su tío habían matado a algunas de ellas porque eran como los zorros en cuanto a que se comían a las gallinas. El anciano atribuyó la extinción de las serpientes aladas al hecho de que eran el terror de las granjas. Esto es un pteranodón, un ejemplo, y por cierto, no todos ellos eran grandes, con largas alas. En Beowulf se describen dos tipos, uno que tenía alas enormes, que sabemos que existió por fósiles de 10 metros de envergadura, y otro tipo de serpiente alada, más pequeña, pero igualmente dañina como plaga, no solo en Beowulf, sino en Inglaterra y para los nativos de Norteamérica y Centroamérica, etc. Es interesante que haya un famoso cantar de gesta acerca de un rey escandinavo llamado Beowulf. Y si leemos cómo describe a la gran bestia que mató por aterrorizar a los aldeanos, veremos que es una descripción muy precisa de un tiranosaurio rex. La mayoría de la gente dice que Beowulf es totalmente mítico porque contiene una variedad de monstruos. Pero si se lee el poema Beowulf, no habla de hadas, magia o duendes, sino de un gran monstruo bípedo con boca gigante y grandes dientes que devoraba a la gente, tal como nos imaginaríamos a un terápodo. En el Parque Nacional Ágate, en Nebraska, hay estructuras en las rocas llamadas tirabuzones del diablo. Durante años, los científicos pensaron que algún tipo de plantas habían creado estas estructuras en espiral que bajan de la superficie hasta 2 metros. Pero no fue sino hasta cuando comenzaron a excavarlas que hallaron pequeños fósiles de castores en el fondo, y los castores hacían madrigueras en forma de espiral. Estaban en la roca. La teoría evolucionista situaría a estos castores en una línea de extinción hace 30 millones de años. Pero el problema con eso es que los amerindios saben bien lo que eran esos tirabuzones, y si se lo hubiese preguntado a un indio lakota, habría respondido que eran madrigueras de castores. Los maoríes cuentan una leyenda sobre un águila gigante, y es fácil para nosotros decir que solo es un mito. Pero ha sido verificado y publicado como algo real. Era un águila gigante, así que tenían razón en ese punto. Y quizá los pueblos antiguos han estado diciendo la verdad en sus leyendas sobre otras criaturas también. Cada vez más gente acepta que los dinosaurios se extinguieron. Incluso los creacionistas que estudian relatos de aparentes contactos recientes entre humanos y dinosaurios dirían que parecen haberse extinguido. Sin embargo, hay significativos relatos de avistamientos en décadas recientes en diversos lugares del mundo, como el Congo, por ejemplo. Los habitantes de la zona hablan de una criatura que llaman Mokele-mbembe, y cuando los occidentales les presentan dibujos de criaturas africanas y de dinosaurios, y señalan las imágenes de hipopótamos o rinocerontes, los lugareños dicen que no son Mokele-mbembe, y cuando ven la imagen de un saurópodo en un libro sobre dinosaurios, señalan a una especie de saurópodo pequeño. Otro ejemplo que recuerdo es el de la región del lago Murray en Papúa Nueva Guinea. Allí me relataron de un incidente en el mar, cuando un grupo de personas en una canoa vieron una gran criatura nadando bajo su canoa, con lo que le parecían placas triangulares a lo largo de su espalda hasta su larga cola. Además, hablan de grandes nidos cercanos al borde del agua, claramente hechos por una criatura gigante. Si tuviésemos solo una o dos historias que sonaran similares a los dinosaurios, podría pensarse que es solo una coincidencia. Pero cuando se tiene un tema universal en todo el mundo, en muchos continentes y en culturas diversas a lo largo de toda la historia humana, entonces debe haber alguna verdad universal en el centro de todo esto. De hecho, Carl Sagan, uno de los más famosos evolucionistas en el mundo, se lo tomó tan en serio que escribió un libro titulado Dragones del Paraíso, para tratar de responder la pregunta de cómo es posible que haya tantas historias de dragones similares a los dinosaurios cuando nadie nunca ha visto a un dinosaurio. Y la respuesta que da en su libro fue esencialmente que evolucionamos de reptiles, así que parte de nuestro cerebro es un vestigio de cuando vivíamos en la era de los reptiles, y por ello las leyendas de dragones serían recuerdos heredados de la era de los reptiles.